Buenas tardes, vamos a dar comienzo con Sintoniza. Muchas gracias por sintonizarnos. Y este día tenemos como invitado al psicólogo Samael Quevedo, quien nos va a hablar sobre el salario emocional. No, te lo quito porque no está voltea y voltea a verte. Bien. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente. Manden sus preguntas ahí a través de los comentarios o a través de inbox para cualquier cosa y que el psicólogo Samael nos pueda ayudar contestando estas preguntas. Primeramente pues vamos a darle la bienvenida y muchas gracias por estar aquí, Samael, y pues vamos a pedir que se presente brevemente. Muchas gracias por invitarme. A Samael Quevedo, psicólogo de UABC. Voy para 7 años trabajando en la industria maquiladora. Actualmente me encuentro en una empresa médica como gerente de compensaciones y sistemas de recursos humanos. Básicamente es donde me he enfocado en mi carrera. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente y pues vamos a comenzar con el tema entonces y como siempre entrando de lleno a qué es exactamente el salario emocional. Pero antes de, bueno, muy poco conocido, parecer, para quienes no están dentro del área organizacional o en el trabajo en las maquilas. Entonces cuéntanos un poquito sobre qué es exactamente el salario emocional. Pues exactamente depende de la empresa, pero de forma global. El salario emocional es toda aquella retribución o todo lo que el colaborador recibe que no tenga un impacto económico, o sea, que no sea económico, no sea dinero directamente a él, no sea una compensación como tal. El salario emocional se refiere más a la parte motivacional o a todo aquello que recibe que no es dinero, ¿no? Por ejemplo, eh, días de descanso con goce por cumpleaños. Okay. Días dentro en la parte legal la ley marca que el padre tiene que recibir 5 días de permiso con goce cuando nace o cuando adopta. Hay empresas que esta parte es el salario emocional, donde le dan, pues yo te doy 5 más, ¿no? Okay. O, por ejemplo, para cuando te casas o cuando contraes matrimonio, no es por ley que tengas que recibir días de descanso con goce, pero hay empresas que sí lo dan y adicional te dan que el gift card para que te compres una licuadora o que te compres algo, ¿no? para tu nueva casa o en el entendido de que te vas a ir a vivir fuera de la casa de tus papás, ¿no? Como convencionalmente se podría pensar. Entonces es todo lo no económico que digamos no aparece tal cual en el recibo de nómina al final de la semana. Podría decirse, ¿no? Porque también pues manejamos bonos, compensación, o sea, que es dinero en efectivo, pero todo aquello que no sea dinero, se podría considerar como un salario emocional. Okay. ¿Y por qué la palabra emocional específicamente? Pues el término, pues para no decir intangible, ¿no? Okay. Pues no se toca. Muy bien. Bueno, ya mencionaste algunos ejemplos de lo que pudiera considerarse este salario emocional. Te comentaba yo, digo, conozco el concepto hacia grandes rasgos y nada más tal cual eso, salario emocional, o sea, lo no económico. Pero ¿qué tan común es realmente que las empresas, al menos aquí en México, hagan uso de este recurso? Es lo que está en boga ahorita, es realmente la moda, es a donde nos vamos, a lo que nos estamos dirigiendo a las empresas, porque pues vienen las nuevas generaciones, ¿no? Y el millennial y el centennial buscan, más allá de dinero, un salario emocional como un flex time, que es trabajar o poder ellos manejar sus horas. Trabajo, no sé, de lunes a jueves, 12 horas, pero tengo más días de fin de semana. O trabajo menos horas todos los días, de lunes a sábado. O esta flexibilidad, como su nombre lo dice, de poder tener tu poder sobre tu jornada. Okay. La ley federal del trabajo maneja 8 horas diarias y un día de descanso. 8 horas diarias por 6 días y un día de descanso. Las empresas hacemos esta negociación con los colaboradores para decirle, sabes que yo te voy a pagar
yo te voy a necesitar 4 días, 12 horas, ahí están 48 horas. O te necesito 5 días, 9.6 horas, ahí están 48 horas. Pero el flex time se refiere más a la flexibilidad de que el colaborador diga, hoy voy a trabajar 10 horas, mañana 9, pasado 8, y compensar y poder jugar con esas horas, ¿no? Por lo que sea. Porque mi hijo tiene que llegar a las 8 a la guardería y yo puedo entrar a las 9, sin problema. O necesito salir a las 4 porque tengo que ir a recogerlo a las 5, sin problema, entraste a las 6, o vas el sábado, o cuestiones de esas. ¿Cómo le llamaste? Flexibilidad. Que el colaborador, ahorita vamos a hablar sobre eso, que el colaborador pueda hacer uso de su tiempo siempre y cuando cumpla las horas obligatorias. Más allá de las horas obligatorias, este tipo de esquemas es más para el colaborador profesional o el de confianza, que no cobra tiempo extra. Entonces, es más enfocado a ese tipo a ese mercado, a ese segmento, porque trabajamos bajo proyecto. O sea, por ejemplo, no sé, un ingeniero que va a hacer una transferencia de líneas, pues va a estar yendo y viniendo de donde se va a traer esas líneas. Y pues pudiera que trabaje 3 meses, 4 horas o 3 horas extras, puede ser diarias o cada 2 días o cada 3 días, y esas horas en vez de cobrarlas como tiempo extra, las puede cobrar tiempo por tiempo, lo que es como el flex time. Pero ¿sabes qué? No sé, de las horas que hice en el proyecto voy a tomarme un día de descanso, y se vale, y es muy, muy usado porque pues funciona, ¿no? O sea, tú estás comprometido con tu proyecto, tú llevaste todo el proyecto, te mereces que al finalizar el proyecto tengas esa remuneración no económica, porque más allá de lo económico, el desgaste físico pues fue grande. Me gustaría hacer una pequeña pausa para desarrollar un poco más un término que utilizaste, que es colaborador. Al igual que con otros temas que hemos tocado, pues la industria maquiladora, la industria en general, ha ido revolucionando y modificándose también. Esto incluye, los términos que se utilizan. Llamaste tú colaborador. ¿Cuál es la diferenciación que se hace entre decir colaborador y lo que anteriormente se utilizaba, que es empleado? Creo que ahí la connotación es más del sentido que se le da a la palabra, porque de hecho, curiosamente, ayer estábamos platicando eso en el departamento, que probablemente no es la mejor palabra a usar, empleado, o sea, como si fuera un objeto, ¿no? Objetivizas a la persona como, pues yo empleo esta taza para tomarme un café, yo empleo a esta persona para que haga un trabajo. Es mejor usar otro término para desestigmatizar el concepto, ¿no? Porque al final de cuentas pudiera decirse, pues es lo mismo, es algo que tenemos muy arraigado, pero probablemente no es lo mejor, no por el contexto, por el sentimiento, o como le quieran llamar. Se usa mucho colaborador, en otras partes se usa asociados, team members para aquello del Spanglish, o el que estamos aquí cerca de Estados Unidos. Bien, entonces digamos que es como verlo como un participante y no como una herramienta únicamente. Exacto. Bien, entonces regresando a la parte que connota ya tal cual el tema, mencionabas el tiempo por tiempo. Entonces eso, como lo comentaste, es usé más tiempo del que se supone trabajo, entre comillas, para este proyecto, este objetivo. Salgo a las 5 y por lo que tuve que hacer, no sé, salí a las 7 o le tuve que dedicar más horas al lugar. No me lo pagan en cuestión económica, o sea, no me dan ese dinero, pero yo puedo, ¿sabes qué? Ocupo salir más temprano, ocupo llegar tarde, ocupo un permiso, etcétera, etcétera, y ahí es donde se ve este beneficio. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Qué otras cuestiones, además de las que ya mencionaste, pueden ser consideradas como salario emocional? Por ejemplo, Michelle Aline comenta respecto al trabajo de horario de guardería. ¿Esto pudiera entrar en el salario emocional? Horario de guardería. No sé a qué se refiere exactamente. Horario de guardería. Bueno, no estoy seguro, a lo mejor, y es esto a lo que se refiere. El horario de guardería es la mamá o el papá trabajador que tiene que llevar a sus hijos a la guardería, que la guardería la abren a las 7 y la cierran a las 5, ¿no? Entonces, pues tienes que llegar a dejar a tu hijo antes de las 7
y recogerlo antes de las 5 que cierran. Okay. Entonces pudiera decirse que sería un turno, no sé, 6:30, 4:30 para que puedas salir por tu hijo. Me imagino, ¿no? Espero, si no es, pues nos puedes decir igual. Ser más clara, Michelle. Le hablo así porque es mi amiga, no crean que es el público en general, no les hablo así a todos. Bien, aprovechando que salió el tema de la guardería, que comentábamos en uno de los programas pasados con Karen, la invitada, respecto a que actualmente hay un mayor número de mujeres, mamás trabajadoras, o sea, que trabajan en la industria maquiladora o en general que trabajan como tal y que por lo tanto tienen una serie de necesidades diferentes a las de un hombre o una mujer que no es papá. ¿Cómo se pudiera aprovechar, digamos, este tema del salario emocional para, ahora sí que convencer a esta población de que trabaje con ustedes? Curiosamente, lo que mencionas no es que sea nuevo, que hay muchas mamás trabajadoras. En Tijuana históricamente siempre ha habido muchas mujeres trabajadoras y la situación aquí fue, empezaron a abrir más guarderías por esto mismo, o sea, tenían mucho mercado porque las mamás en vez de dejar a sus hijos en una guardería, los dejaban o solos o con la vecina o con la abuela, o con la tía, o entre los mismos niños se cuidaban. Ha habido muchos casos en los que la mamá o el papá o los papás, incluso cuando son incluso dos, dejan a los hijos encerrados bajo llave y pasan desgracias. O sea, ha habido casos donde se quema la casa, se electrocutan, o sea, puede ser muchas cosas. Pero sí, o sea, últimamente hay más mujeres trabajadoras, de las cuales son mamás solteras, que son quienes llevan y traen a sus hijos a la guardería. Ha habido empresas muy grandes que patrocinan o ayudan a guarderías para que se formalicen ante el IMSS, que les queden cerca de la empresa. No sé, aquí cerquita está el parque industrial Otay, no me acuerdo cómo se llama, ahí trabajé. Aquí tienen, dentro del parque hay una guardería justo entrando. Una de las condiciones, creo, para poder estar ahí es que trabajes en esta zona. Entonces, hay gente que puede vivir aquí por Otay o por Lomas o cerca de esta guardería, y para poder entrar ahí tiene que, pues, que haber cupo y trabajar en una empresa de esta zona. Porque pues puede ser muy fácil para mí, yo tengo mi hijo, vivo aquí a 2 cuadras, lo meto ahí, pero pues yo trabajo hasta el Florido, ¿no? Pues para mí me queda más cerquita dejarlo ahí y ya me voy a gusto a mi trabajo, pero no es la idea, ¿no? La idea es de que esta guardería sea para la zona más cercana, ¿no? Muy bien. Mira, ya aclaro un poquito más aquí, Michelle. Si la guardería abre a las 6 y el horario laboral es de 6 a 6, o sea, lo dejo fuera de la guardería y que se meta solito porque yo ya me voy. Me refería a otros lugares del trabajo que son 3x4 y es que es de 6 a 6, ¿ok? Sí, pues creo que ya lo comentaste, ¿no? Esta flexibilidad en el que puedas entrar un poquito más tarde, salir un poco más temprano, siempre y cuando cumplas con tus objetivos, ¿cierto? Y sí, y el punto es, por ejemplo, si necesitas, y ahí ya viene la parte del colaborador, ¿no? Porque siempre echamos a la empresa. Poniéndome del lado, siendo imparcial, tratando de ser imparcial, ahí depende mucho de las necesidades del colaborador o de uno como trabajador. Porque si yo necesito, no sé, estudiar de 8 de la mañana a 1 de la tarde, pues no me voy a buscar un trabajo donde necesite estar trabajando dentro de ese horario. Voy a buscar un trabajo donde pueda trabajar y estudiar, ¿no? Es lo mismo en las guarderías. Mi hijo no lo puedo dejar antes de las 6 y necesito recogerlo antes de las 6 de la tarde, pues me busco un trabajo de 7 a 5, ¿no? O sea, abre a las 6 la guardería, voy, lo dejo y me voy a mi trabajo y puedo llegar a tiempo antes de las 7. Y salgo a las 5 y me voy por mi hijo y lo recojo antes de las 6. Bien. O sea, el punto ahí es también saber cuál es tu situación para poder llegar a tomar la decisión correcta. Bien, organizarte mejor. Pues sí, básicamente. Bien. A pesar de que eso no es un tema nuevo, tal cual, pues México todavía está en desarrollo
en general en el país, muchas cosas, y sí. en desarrollo de este tipo de temáticas y de beneficios dentro de la zona o área organizacional. No nos vamos a ir muy lejos en comparación con Estados Unidos, por ejemplo, que he escuchado de empresas que no nada más dan esta facilidad de que salgas temprano y bla, 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 y que vayas por tu hijo, por ejemplo, hablando de madres trabajadoras, sino que la misma empresa tiene el servicio de guardería interno. Sí, era como lo que te decía, que hay empresas que la hacen de patrocinador, no tal vez económico, hay unas que sí, otras que no, pero sí apoyan o le dan los recursos a la guardería chiquita que se afilia ante el IMSS, que cumpla todas las regulaciones. Ah, sí, pero ahí dentro de la empresa. Llegó a haber aquí, realmente no recuerdo si ahorita actualmente hay una abierta con guarderías dentro, pero sí llegó a haber aquí en Tijuana una. No me acuerdo el nombre, pero sí llegó a tener su guardería dentro de la empresa. Entonces, los colaboradores llegaban con sus hijos en el camión de la empresa, los dejaban y se iban a trabajar. Ok, muy bien. Continuando con el tema, veo que vienes pues vestido bastante cómodo. ¿Esto forma parte de? Sí, en mi empresa actual, DJO México, tenemos flexibilidad de vestimenta. Realmente podemos andar en short. Hoy vengo en short porque pues principalmente porque tuvimos un evento de Día del Niño, entonces fue como feliz Día del Niño. Feliz Día del Niño a todos los niños que nos están viendo. La temática fue vente vestido de niño, principalmente, ¿no? Pero sí tenemos flexibilidad en vestimenta. Incluso dentro de las instalaciones, los colaboradores podemos ir en short, siempre y cuando sea zapato cerrado, y cumplir ciertas normas de seguridad, porque pues no podemos andar en pisos sin lentes de seguridad, por ejemplo. Entonces, sí somos flexibles en esa parte. Es muy común que los administrativos vayamos de vestir de lunes a jueves y el viernes ya más casual, okay. Pero no es algo regulado por la empresa. O sea, realmente en esa parte sí no tenemos problema. He estado en otras empresas donde sí es requerido un uniforme o que es requerido bota de seguridad, tapones, lentes para poder ir a piso de producción, para evitar accidentes, ¿no? Porque pues, pudiera haber situaciones donde el colaborador salga lastimado y lo que no se quiere. Okay. Hasta ahorita se han mencionado pues, ya varios ejemplos de lo que puede entrar en salario emocional. Sin embargo, me gustaría tocar un tema dentro de lo mismo, bastante importante, que es la diferenciación entre empleados, digamos, niveles, jerarquías y demás, porque digo, me suena difícil, resulta difícil creer que todo nivel de empleado, colaborador, tenga los mismos beneficios hablando de salario emocional, porque obviamente se tienen diferentes objetivos, diferentes tareas, entonces por lógica me resulta o me viene a la mente que también tengan diferente uso o disposición de estos recursos. Sí, principalmente en la parte de operaciones es donde se hace una diferencia. ¿Qué es operaciones? Operaciones, bueno, al menos hablando en maquiladora, operaciones es la parte de producción, calidad, almacén, la parte operativa, quienes mueven el material, ¿no? Quien lo trae, materia prima, el almacén tiene la materia prima, la transforman en producción, calidad que recibo, que libera y almacén que otra vez disposiciona, ¿no? En esa parte sí se manejan beneficios diferentes, aun cuando hay empresas que sí tenemos alineados ciertos beneficios hablando de salario emocional. Por ejemplo, nosotros manejamos el día de cumpleaños para toda la planta. Puede ser que lo programes para que tu día de cumpleaños lo tomes y no vayas a trabajar, o dentro de un periodo de latencia para que puedas usarlo, ¿no? Okay. Ya sea, pero siempre tiene que ser después de eso. Sí. Me sigue todavía tintineando en la cabeza la palabra emocional ligada de salario. Digo, porque sí comprendo, desgraciadamente también trabajo en maquiladora, entonces sí, comprendo que varias de estas cosas que mencionas ayudan a estar más contento, a ponerte la camisa de la empresa, como dicen. Sin embargo, todavía no logro hacer clic con la palabra emocional,
Entonces me gustaría, y aparte de lo que he visto, por ejemplo, comparándolo con grandes empresas como Google, ¿no? Ajá. Que a lo que tengo entendido, Google es la meta o el modelo a seguir cuando quieres ser de las mejores empresas para trabajar. Hablando de, por ejemplo, Great Place to Work, que Google ocupa el primer lugar a nivel mundial de felicidad de sus empleados, perdón, de sus colaboradores, porque hacen muchas, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, he visto en documentales que tienen salas de juego. Y ahí es donde comparo lo que decía hace un ratito de México con, por ejemplo, Google. Empresas de México con empresas de otro país. Como ejemplo, Google, otra vez, que tiene estas salas de videojuegos, que tiene masajes. Por ejemplo, ahorita que andan promocionando mucho un call center que da masajes a sus empleados, ¿no? No digas nombres. No, no, aparte no me lo sé. Yo sí, no Ni lo voy a están hacer. pagando para No promocionarlos. les voy a dar promoción. Pero entonces, eso lo puedo relacionar más con lo emocional, porque no nada más incluye, sí, pues déjame salir temprano, sino que realmente ya se está preocupando o tomando en cuenta vamos a llamarlo en general, salud psicológica o estabilidad emocional dentro de mi área de trabajo. ¿Sí? ¿Pudiera incluirse todo eso? Sí, de hecho, pues sí son parte de salud emocional. Lo que sí no sé es si Google sigue siendo el número uno a nivel mundial en Great Place to Work. No sé si entraron otra vez. Digo, llegaron a un puesto muy alto. Pero principalmente la diferencia, al menos en la región, no podríamos compararnos con una empresa de ese nivel porque la operación es completamente diferente. Google no maneja operaciones, por ejemplo. O sea, es otro tipo de operación, es otro tipo de colaboradores, es otro tipo de sistema de trabajo. Pero hablando de otras empresas que pudieran estar muy parecidas en México, podría ser, no sé, Telmex o Telcel, una cosa así. Pero sí, definitivamente no están a ese nivel, porque pues son segmentos muy diferentes. El mexicano no busca exactamente lo mismo que busca el americano o el estadounidense. Pero no sé, no veo a un ejecutivo Telcel trabajando desde casa. Okay. No, depende. El salario emocional también va muy ligado a lo que te dedicas, porque a final de cuentas una empresa está ahí y existe para generar dinero. ¿No? Mismo dinero con el que se le pagan a los colaboradores, con el que se pagan a los proveedores, con que se recibe de los clientes satisfechos. Entonces, pues sí, Google es la meta o es Disneyland para trabajar. Que Disneyland también tiene un nivel muy alto. Sí, de hecho lo mencionaron en los comentarios. Y efectivamente, como dice Armando Macías, Google tiene mucha rotación. Dudo que exista una empresa que no tenga rotación. Obviamente, al ser más grande, pues tiene mayores probabilidades. Y me gustaría tocar o relacionarlo con la cuestión cultural. También creo que es bastante importante. Porque hablando sobre motivaciones o necesidades, son bastante diferentes, por ejemplo, un mexicano a, no sé, un finlandés, por ejemplo. No nos vamos a ir a Europa porque Europa, de verdad, ahí sí están muy avanzados en todas esas temáticas y creo que son de donde surgen todo este tipo de conceptos, ¿no? Pero muy bien. Comentaba hace un ratito que pues también he trabajado en maquiladoras y en ninguna de las que he trabajado, también sin mencionar nombres, hay algo que me interesaría mucho y que tal vez puedo relacionar también con el salario emocional, que es la atención psicológica, por ejemplo, a los colaboradores. Pero no un servicio de, te consigo a alguien por fuera que te pueda ayudar y te da descuento, sino como parte de tus propios beneficios por trabajar con nosotros. ¿Tú conoces? No, actualmente por lo de la nueva norma oficial mexicana del riesgo, del impacto psicosocial, se busca, ¿no?, tener este tipo de servicios o este tipo de atención dentro de la empresa, pero pues la norma es muy ambigua, ¿no?, como el diferente trabajo. O sea, no se acaba de aprobar el año pasado, pues apenas se está desarrollando, pero no, actualmente no.
Conozco de servicios del 01800 que marcan y tienen una cita y es como terapia breve. Okay. Pero que tengan un psicólogo en la empresa y que dé servicio, no. En una donde trabajé hubo, pero como se tenían los dos sistemas, creo que desapareció el físico, el presencial. Okay. Y se cambió por el hotline. Bien. Ok. Tú que trabajas pues directamente en este ámbito y que tienes el contacto con los colaboradores, ¿qué te ha tocado escuchar que, digamos, las personas digan, ¿sabes qué es que ocupo esto para poder estar? Son muchas cosas, me imagino, pero ocupo esto para poder estar mejor aquí en mi trabajo. La principal o lo más común que se llega a escuchar en recursos humanos para estar mejor necesito esto, es menos trabajo. No es ay, es que está muy pesado ahorita. La mayoría de las empresas pasa por transformaciones eventualmente. Lo que en algún momento pudo haber sido la gloria, después se va transformando en pues regular ciertas cosas, ¿no? Es lo principal. De ahí en fuera, no me ha tocado escuchar testimonios por ejemplo, es que necesito que no sé, entrar más temprano o salir más tarde. O sea, realmente o comúnmente sí se pueden llegar a una conciliación entre el gerente y el colaborador sin llegar a recursos humanos. Y eso habla bien de los gerentes. ¿Por qué? Porque son líderes efectivos que están buscando que sus colaboradores estén bien. No nada más le dejan a recursos humanos la tarea del compromiso del empleado, del bienestar del colaborador. Ok. Comentabas, entonces, tú eres gerente. Vives las cosas de manera bastante diferente a otras personas. Sin embargo, pues has pasado por toda una carrera profesional para llegar a donde estás. Tú como colaborador, ¿qué te gustaría que hubiera o que se aportara para que fuera más eficiente tu trabajo, tomando en cuenta este tema? Para que sea más eficiente mi trabajo. Lo primero que se me viene a la mente es, pues se tiene que balancear la carga. O sea, tienes que saber cuáles son tus funciones, permear cuáles son más importantes que otras, cuáles toman más tiempo, cuáles se pueden automatizar. O sea, hacer realmente un análisis, y esto nos toca a todos los colaboradores hacerlo, para poder evidenciar, ¿sabes qué? Sí estoy muy cargado, o no estoy cargado, nada más no lo tengo organizado de forma eficiente. Okay. Usar ciertas herramientas de Lean. Pregunta Joana, ¿qué tan importante es el reconocimiento como parte del salario emocional? Uy, muy buena, gracias. El reconocimiento creo que es fundamental, y más si viene del líder. O sea, no necesitas o no es tan beneficioso un reconocimiento económico. O sea, te dan una promoción o te dan un incremento porque hiciste un muy buen trabajo. Comúnmente la motivación económica se va a los 3 meses. Okay. O menos, dependiendo qué tan endeudado estés mexicano. Pero sí, el reconocimiento es fundamental, principalmente del líder, porque reconoce tu esfuerzo. Entonces, motiva más que a que te diga un compañero. Puede tener cierto impacto, pero cuando viene, hablando piramidalmente, cuando viene de arriba hacia abajo, el reconocimiento puede pesar más. Okay. Cuando viene de un lateral o de un colaborador, de un compañero, pudiera no tener el mismo impacto. No es lo mismo tal vez que te diga el VP de operaciones, gracias por tu esfuerzo, sin tu apoyo esto no hubiera resultado. Pudiera tener un impacto muchísimo más grande emocionalmente que si te dice tu compañero, pues gracias por tu apoyo. Es como, okay. O sea, el impacto pudiera ser diferente. ¿Por qué? Porque cuando vemos jerárquicamente hacia arriba, pudiera ser que pensemos que ellos ni siquiera nos toman en cuenta o que no somos importantes para la empresa. Pero entre más arriba o más alto el rango, pudiera tener un impacto mayor. Okay. Y vamos, ayuda de cierta forma a reducir la distancia
no necesariamente física, sino esta intangible jerárquico entre un colaborador y su jefe directo, vamos a decir, ¿no? O de quien tenga un cargo dos o tres superior. niveles más. Sí, comúnmente cuando es 2 o 3 niveles más tiene incluso más impacto. Y como te decía, o sea, no tiene que ser algo monetario ni tangible, no tendría que ser, ten un bono, ¿no? O ten un regalo, sino la palmadita en la espalda, como dice, ¿no? Bien hecho, sí. Como lo dice la palabra reconocimiento, hacer ver, hacer notar que hiciste un buen trabajo. Y no necesariamente tendríamos que abusar de ello. O sea, sí está bien el reconocimiento y decirle muchas gracias y darle la mano y la foto y publicarlo, ¿no? A lo mejor mandar la foto de, gracias por tu apoyo, lo que sea. También tiene que estar compensado económicamente, no quiero que se me malentienda en esta parte, pero sí es necesario también el reconocimiento. Ok. Hay que tener una mano en uno y otra en otro, o sea, hay que tener bien compensadas a los colaboradores, pero también dar las gracias por todo el apoyo, por el esfuerzo, ¿no? Y se trata de equilibrar, ¿sí? Porque, digo, tampoco no todo va a ser salario emocional. Al fin y al cabo, la gente tiene que comer y comprar su mandado al final de la semana, pero que esté equilibrado, sí, que tengas una buena remuneración económica o lo suficiente como para el puesto que tienes y todo lo demás que se toma en cuenta, pero también cuidar de que estés a gusto y que quieras estar con nosotros, ¿no? Como decía hace un ratito, que se ponga la camiseta de la empresa, que al fin y al cabo, sí, queremos dinero, pero también queremos que nos traten bonito, ¿no? Sí, claro. La realidad es que es bastante complicado, creo que hablar del tema en general. Decía hace un ratito, México apenas está en desarrollo de todo esto y se comienza por empresas grandes. Bien, vamos a comentar un poquito de las empresas llamadas familiares, empresas pequeñas que comienzan como un negocio propio, un negocio pequeño y que quizá no a nivel internacional o nacional, pero sí se hace un negocio más grande, digamos. Yo he escuchado, tampoco sin decir nombres, muy malas referencias de este tipo de empresas, que si bien sí te pueden tratar agradablemente, como lo dice el nombre, familiarmente, pero también trae otras consecuencias, ¿no? Como quizá no se marca tanto el límite de no somos realmente una familia, somos colaboradores y demás, pero aquí es la gente, ¿no? Quiero que me pagues bien, pero que me trates bonito y que no me des tanto trabajo. ¿Cómo le hacemos? Bueno, depende el giro. Si vamos a servicios, si en la parte de comparado con maquiladora, servicios es un poquito más bajo en la parte de compensación. ¿Qué servicios, perdón? Servicios que tienen contacto directo con los clientes. Una maquiladora transforma el producto, lo hace y lo manda y alguien más lo vende. Por ejemplo, Oxxo. Por ejemplo, Oxxo puede ser tiendas de servicio, Office Depot, Home Depot, Costco. Ese tipo de empresas sí es paga un poquito menos. ¿No? Puede que ya no, pero es muy común que una empresa de servicios pague menos. Pero en la parte de familiar o pública, hay empresas muy grandes que son familiares porque no está, o privadas, y que están muy a la par de una pública. Cuando hablamos de, ahora sí, empresa familiar, que es realmente que el papá del gerente de la planta es el dueño y pues es el hijo, pues toma las decisiones que le da su gana. Depende también mucho de la familia, porque hay empresas familiares que sí pagan muy poquito, tratan mal a la gente y no es que las traten mal, sino que no les dan muy buenos beneficios o no son competitivos y pues terminan en problemas probablemente de rotación, de ausentismo, de una cultura organizacional pobre. Y hay empresas familiares que también pudiera ser que no paguen tanto, pero te lo compensan, ¿no? Con un ambiente muy agradable, con salario emocional, hablando de, te doy permiso cuando ocupes, o como el gerente de la operación es el dueño, el staff o quienes reportan a él vienen con esa misma facilidad de tomar decisiones rápidas y eficientes
para mejorar el negocio, a diferencia de una pública que tiene, o de un corporativo donde hay muchos niveles para aprobar, no sé, un cambio de salario, Okay. ¿no? Pero depende de la empresa. Hay empresas también, empresas públicas con corporativos grandes, donde pues a veces también hay cultura organizacional pobre. Muy bien. Pues ya casi terminamos el programa. Pregunta Rubí. Oficinas de gobierno, creo que también es un tanto complicado brindar esas facilidades en relación a FlexTime, porque en brindar algunas prestaciones igual y ya te lo dan a conocer al momento de la contratación. En empresas, bueno, en empresas de gobierno, en oficinas de gobierno, pues son sindicalizados. O sea, empezando por eso ya no necesitas más salario emocional que ese, porque sabes que tu plaza es vitalicia, ¿no? O sea, realmente no te van a correr, no... A menos que haya cambio de gobierno, ¿no? Y no necesariamente. O sea, si hablamos de, por ejemplo, del IMSS, no estoy seguro cómo se maneja ahorita, no estoy hablando... No vamos a entrar en detalles, pero sí he sabido de personas que trabajan ahí porque es familiar. Mi mamá me consiguió una plaza ahí, Okay. y empiezo desde abajo y voy subiendo y llego hasta cierto grado. Pero porque son sindicalizados, o sea, hay un sindicato que los protege, ¿no? Entonces, por ese lado, y pues, ¿qué más te voy a dar si te estoy asegurando el trabajo de por vida? A diferencia de las empresas privadas, donde tenemos que cumplir con ciertas metas, desempeñarnos en el puesto que nos corresponde, y en ciertas ocasiones hay reestructura donde se necesita hacer pues, reestructura de headcount, ¿no? de posiciones. Entonces hay que dejar ir ciertas posiciones que pudieran no ser vitales para la operación. Bien. Bueno, he visto, ya es que ahorita las redes sociales ayudan a todo y perjudican a todo también. Muchos videos de empresas que llevan mascotas. Sí. No sé si andan rodando ahí varios videos por Facebook, ¿no? Obviamente para la gente que le gustan las mascotas, pues me imagino que esto contribuye en general lo que sea, no necesariamente mascotas, pero que haya un medio por el cual los colaboradores, sin necesidad de salirse de su área de trabajo, puedan liberar estrés, ¿sí? ¿Qué otros medios pudiera haber y qué tanta funcionalidad tiene realmente esto? Otros medios pudiera ser, pues los que mencionaste, el de los masajes, el nap, no me acuerdo cómo se llama, el nap room o algo así, Okay. que decía echarte una pestañita después de comer pudiera ser, ¿no? La siesta. Pudiera ser el de los videojuegos, que tienen unos videojuegos en una salita con la tele y pueden ponerse a jugar unos 15 minutos de descanso. ¿Y realmente es efectivo? Creo que ahí depende del control de eso, porque pudiera malentenderse que al tener ese beneficio puedes usarlo a discreción, y no siempre es bueno. Todo depende de la cultura. O sea, la cultura tiene mucho que ver, porque si el colaborador abusa, o sea, si abusas pierdes beneficios. Okay. O sea, ¿por qué? Porque no puedo estar todo el día jugando videojuegos en mis horas de trabajo. Es como ir a una fiesta y pedir para llevar. Tampoco se trata de abusar. Exacto. Entonces sí se requiere un control apropiado, tampoco es de ahí está disponible y haz el uso que quieras de él, sino si lo puedes utilizar a ciertas horas o con cierto resguardo y demás para evitar el mal uso. Entonces, ¿okay? De hecho, en algunas empresas se usa como premio, como ganaron 5 S, pues 20, les damos 20 minutos de masaje a cada miembro del equipo, o 20 minutos de juego, o 1 hora, dependiendo del impacto también. Hay que retomar y tener muy presente que la empresa está ahí para hacer dinero, ¿no? Porque con ese dinero nos pagan. Entonces, si el impacto fue muy grande y le ahorraste miles de dólares a la empresa, pues claro que el impacto de tu reconocimiento tendría que ser grande también. Hay empresas incluso que usan el estacionamiento como reconocimiento. Me tocó trabajar en una donde
los lugares de enfrente estaban asignados a los miembros del equipo, o poner 10 cajones para los ganadores de ese mes. Y durante todo un mes tenían su cajón de estacionamiento enfrentito, asignado. Qué importante, porque lo mencionabas hace un rato. Digo, si bien hay mucho por conocer y hay mucho conocido respecto a esto, pues ahora sí que cada empresa debería de analizar qué es lo que le puede funcionar según su propia población, perdón, y hacer, pues digamos, pues todo lo que requiere esta investigación, de no nada más hacerlo por hacerlo, sino que realmente vaya a tener un impacto, ¿no? Claro. Pues bien, vamos a empezar a cerrar el tema entonces. Gracias por las preguntas y comentarios que estuvieron mandando. Decíamos hace un ratito y durante todo el programa, pues que esto es algo relativamente poco conocido, pero bastante importante, ¿no? Sí, de hecho, el término es nuevo, porque hablando de salud emocional, los eventos motivacionales no necesariamente son obligatorios, o sea, realmente es adicional, es algo que no recibes como tal. Hay empresas que sí lo hacen, ¿no? Que en vez de posada te dan un jamón. Okay. Pues te dan un vale para que vayas al Florido dije marcas. A la tienda a comprarte tu cena navideña. Pero cuando hacen posada, creo, o fiesta de Navidad, pudiera tener un impacto mayor porque le das un giro al cotidiano, ¿no? A lo cotidiano de irme a mi casa todos los días o de cenar solo con mi familia. A lo mejor ese tiempo que tienes para convivir con tus compañeros fuera del trabajo y reírte un rato, porque pues, nunca falta el bullying en las fiestas, ¿no? Que bailes así, o que comes asado. Sí, como lo dice el libro de la psicología del mexicano en el trabajo, al mexicano le gusta la fiesta, le gusta la fiesta y la familia. Entonces, supongo que de ahí podemos aprovechar, pueden aprovechar las empresas para pues mantener todavía más, no me gusta la palabra contento tal cual, pero sí al menos estable, saludable y con ganas de trabajar, que al fin y al cabo, como decías, es lo que se busca, que el colaborador colabore con su trabajo y que ambos, un ganar-ganar, al fin y al cabo, ¿no? Pero muy bien, Samuel, pues por finalizar me gustaría, no sé si algunas palabras que les quieras dedicar al público que te está viendo. He visto ahí en los comentarios y en quienes están viendo, pues varias personalidades que también trabajan en maquiladora, entonces me imagino que saben de lo que se está hablando y lo han vivido, ¿no? Entonces, ¿qué nos pudieras decir a manera de cierre de tema? Pues principalmente que hay que ver realmente qué nos ofrece nuestra empresa que no nos ofrecen otras, porque lo que pudiéramos pensar que es de ley, me ha tocado ver o me ha tocado escuchar de incluso profesionistas o personas que tú podrías pensar que conocen un poquito más de sus beneficios y compensaciones, pensar que ciertas cosas son de ley, que no. Por ejemplo, los días adicionales de vacaciones, el porcentaje del fondo de ahorro, el aguinaldo, o sea, bonos de despensa, ¿no? Incluso los bonos de despensa, o sea, conocer qué te corresponde por ley es primordial. Y no digo solo profesionistas, todos. Tenemos que saber qué nos corresponde por ley y qué no. ¿Por qué? Porque luego un día nos ofrecen trabajo en otra parte y nos dicen que nos van a pagar más a la semana, pero a final de cuentas, al año estamos ganando un poquito menos. O incluso nos pueden ofrecer lo mismo en dinero y en compensaciones y beneficios, pero al final de cuentas en salario emocional puede ser muy diferente. Me ha tocado escuchar historias de terror donde pues te pintan la empresa de una forma que no es, o con palabras bonitas, ¿no? Como el vendedor, como no sé si han visto la serie de Modern Family. Phil, el papá, vende casas y dice... sí. Modifica o te pone de otra forma la realidad, como una casa muy acogedora, una casa chiquita. Sí. Entonces, algo así hacen algunos reclutadores. Vender piñas, como dicen. Vender piñas, probablemente no tan profesionales como se necesitaría, pero que no da la realidad y es algo que sí, al menos sí, yo sí hago cuando recluto. Es como, mira, así están las cosas. Necesitamos a un líder o necesitamos una persona con estas competencias.
Entonces, siempre preguntar, ¿no? Y pedir, pues probablemente, segundas opiniones de cuando aceptemos algún trabajo. Muy bien, pues nuevamente muchas gracias, Samuel. Antes de cerrar con el programa, voy a hacer algunos anuncios. Aprovechando el público, ya están disponibles mis 2 libros en el formato electrónico digital en Amazon. Pues ahí a través en mi página están los links. Para la gente que no nos puede ver directamente en Facebook, en la fanpage, recuerden que esos programas también se suben a manera de podcast en Spotify. Entonces, a través de este medio pueden también escucharnos sin necesidad de que tengan ahí el video por si van manejando lo demás. Entonces, ahí está disponible. ¿Qué otra cosa? Recuerden también seguirme en Instagram como Williams Ortiz, SIGWO. Y por último, les comentaba hace unos días sobre una rifa. Esta rifa la voy a realizar al llegar a los 10,000 likes, que ya estamos a menos de 200 likes de llegar a esos 10,000, y consistirá en los libros justamente. Voy a rifar un paquete, mejor dicho, de los 2 libros a nivel nacional, nivel México. Ya cuando nos acerquemos a los 10,000, pues les hago saber más las bases para que estén al tanto. Y pues nuevamente darle las gracias a Samael por estar aquí con nosotros, a ustedes por sintonizarnos, y recuerden que todos los martes estamos con el programa. La siguiente semana estará a las 6 de la tarde, gracias, la psicóloga Mónica Rodríguez, quien nos va a hablar sobre mujeres violentadas, dando a manera de conmemoración también por el Día de las Madres, no un tema bonito, pero sí un tema bastante importante y de bastante visibilidad actualmente. Nuevamente muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, 6 de la tarde, Mónica Rodríguez, Mujeres Violentadas. Nos vemos y